lo que vamos a hacer ahora entonces es un ejercicio de Monte Carlo con reaprovisionamiento de stock, que es agregarle un grado de libertad más a este tipo de ejercicios. Es bien sencillo, con números chicos, como para que no, para concentrarnos en la parte de manejo de stock, más que en otras cuestiones que ya vimos en ejercicios previos, en el ejercicio de la florista, por ejemplo. Este ejercicio es el número 8 de la guía, de la unidad 4, dice: una empresa tiene un stock de 15 unidades y debe decidir cuándo hacer el reaprovisionamiento entre A, cuando quedan 10 unidades en stock, B, cuando quedan 8, y C, cuando quedan 6. Estas son las 3 políticas que debe evaluar la empresa. Los costos son los siguientes en todos los casos. De pedido, 50 pesos por orden. De mantenimiento, 5 pesos por unidad. Y por faltante, 8 pesos por unidad. La demanda sigue la siguiente distribución de probabilidad, ¿sí? La tenemos acá en este cuadrito. Y los pedidos llegan con una demora que oscila entre 1, 2 o 3 semanas según la siguiente distribución. Si va a demorar una semana, la probabilidad es del 43%, si va a demorar 2, del 32%, si va a demorar 3, del 25%. Simular durante 12 semanas, nosotros esto lo vamos a cambiar, vamos a simular un poco más, y suponer que inicia con un stock de 15 unidades y sin ningún pedido en curso. Agregamos sin ningún pedido en curso. Esas son nuestras condiciones iniciales. Decidir qué política es más conveniente. Además de iniciar con un stock de 15 unidades, y sin pedidos en curso, vamos a agregar que vamos a simular 120 semanas en vez de 12, y que los pedidos se realizan al finalizar la semana, y al llegar, el stock de reaprovisionamiento estará disponible el primer día de la semana. O sea, está disponible durante la semana en la que llega. Les pido entonces que descarguen este archivo, Monte Carlo con reaprovisionamiento de stock, y vamos a ver qué tenemos ahí. Y si quieren pueden hacer una captura de pantalla de esta pantalla que estamos compartiendo ahora, para que tengan a mano el enunciado. Bueno, les decía, esta plantilla está bastante avanzada, digamos, ya tenemos definidas acá los costos, el stock mínimo, el reaprovisionamiento, también hemos hecho la tabla de distribución de demanda, la tabla de distribución de demora, hemos asignado nombres a las distintas variables constantes de nuestro interés, ¿sí? Si escribimos igual, guión bajo, vamos a ver todas las constantes que ya a las cuales ya le hemos asignado un nombre. Y además, ya armamos el vector de estados, ¿sí? Donde estamos especificando. ¿Sí? Una consulta. Bueno, gracias, profe. De nada, Jorgelina. Bueno, como decía Jorgelina, en realidad, para seguir con el enunciado, acabo un 1, 2 y 3. Pero vamos a ver que como vamos a programar este ejercicio, vamos a poder cambiar estos números y poner cualquier cosa, y todo se va a ir acomodando, ¿sí? Vamos a terminar con una plantilla bastante flexible. Bien. Y por otro lado, tenemos el vector de estados, que es bastante sencillo en este caso. Arrancamos con la columna que nos va indicando el avance del tiempo, ¿sí? Donde especificamos la semana. Luego tenemos una serie de columnas para simular la demanda y el stock. Otra para simular los costos.
otras columnas para simular los costos de mantenimiento, faltante, el costo al ejecutar la orden y el acumulado, los costos acumulados, y luego 3 columnas donde vamos a ir ejecutando las funciones necesarias y la programación necesaria para, una vez hecho un pedido de reaprovisionamiento, poder calcular cuánto va a demorar y cuándo va a estar disponible. ¿Está? Bueno, vamos a arrancar. Como esta simulación tiene condiciones iniciales, a las condiciones iniciales las vamos a plantear en la semana 0. Y luego arrancaremos con las simulaciones. ¿Sí? Dijimos que íbamos a simular 120 simulaciones, que íbamos a simular, 120 semanas. Ahí está. Bien. ¿Qué escribimos en esta primera fila? Bueno, vamos a escribir el stock inicial, que eran 15 unidades. Y como no tenemos ninguna orden en curso, acá no hay nada. Ok. ¿Cómo comenzamos? Vamos a comenzar calculando una demanda. Entonces, acá vamos a generar un número aleatorio. Esto le hacemos doble clic y lo largamos hacia abajo. Y con ese número aleatorio vamos a buscar la demanda de esa semana en particular. ¿Cómo? Con la fórmula buscar. Decíamos entonces que tenemos que determinar ahora el valor de la demanda para ese día, entonces vamos a usar la fórmula buscar. ¿Buscar qué cosa? Este número random este número random, punto y coma, en este vector, que lo llamamos demanda random, y necesitamos que devuelva el valor de la demanda. Y listo. Si el número random es de 0.43, vamos a estar por acá, en este intervalo, acá, ¿sí? La acumulada llega hasta acá, hasta esta casilla, por lo tanto, la demanda es de 5. Bien. Miren, hagamos una prueba. Si acá ponemos como número aleatorio el 0, ¿sí? Si sale 0, nos tenemos que fijar en esta columna de probabilidad acumulada, la demanda equivale a 3 unidades. Si sale 0.07, pasamos a 4, una demanda de 4. Si pasamos a 0.20, la demanda va a ser de 5, ¿sí? Porque ya nos pasamos del 0.19. Si el aleatorio es 0.41, la demanda es 6. Y si el aleatorio es 0.68, la demanda ya pasa a ser 7. ¿Está? Entonces hemos verificado que escribiendo valores de números aleatorios en cada uno de estos intervalos, nos devuelve el valor correcto. Entonces acá podemos volver a escribir aleatorio. ¿Sí? Ya hemos verificado que esta parte por lo menos está bien. Doble clic y calculamos las demandas de las 120 semanas. Y yo voy a aprovechar para inmovilizar. Esto es muy útil. Vista, inmovilizar paneles. Ahí está. Cuando hacen eso, ahora fíjense que la parte de arriba, las primeras filas, se mantienen fijas, y podemos ir moviendo las de abajo
manteniendo siempre el encabezado de nuestro vector. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con las ventas. En un principio, tenemos que ver si la demanda es inferior al stock remanente, entonces podemos vender la totalidad de la demanda, y si no, venderemos el stock remanente. Entonces, acá arrancamos con un sí. Sí. Hagamos así. Si el stock remanente es mayor o igual que la demanda, entonces se vende la demanda. De lo contrario, se vende el stock. ¿Está? Si queremos podemos hacer doble clic acá y bueno, vemos que esto empieza a tener lógica. ¿Por qué? En la primera semana la demanda es de 4, las ventas son 4 porque el stock remanente era 15. La segunda semana la demanda es de 7, pero se vende 0. ¿Por qué? Porque todavía no hemos actualizado el stock de la semana 1. Entonces, a partir de ahí todo esto se hace 0. Ahí no hay ningún problema. Es lógico lo que está ocurriendo, porque tenemos que ahora acomodar el stock. El stock va a ser igual a el stock remanente de la semana anterior menos las ventas de la semana actual. Doble clic y ahí está. Fíjense cómo acá aparece una cuestión muy importante, muy interesante, y es que para calcular la fila I+1, uso la información de la fila I+1 y de la fila I, y nada más. Para calcular la semana 1, uso la información generada en la semana 1 y la generada en la semana 0, y nada más. Para calcular los datos de la semana 2, uso los datos de la semana 2, los datos generados en la semana 2 y los generados en la semana 1, y nada más. No se olviden que con 2 filas tenemos que resolver todo el vector de estados. Vamos a ver qué ocurre con los costos ahora. El costo de mantenimiento se calcula como el costo de mantenimiento por el stock remanente. Doble clic para calcular el costo de mantenimiento para las 120 simulaciones. El costo por faltante se calcula como el costo faltante multiplicado por la diferencia entre la demanda y las ventas. Si pude vender todo lo que me demandaron, el costo faltante es 0, y en caso de que no hubiera podido vender la totalidad de la demanda, no pude cubrir la demanda, empiezo a tener costos por faltante. Y luego, acá empieza a aparecer ¿cuándo debo hacer cuándo debo hacer un pedido? ¿Sí? En esta columna vamos a establecer el costo de hacer un pedido. Y esta columna va a ir relacionada con las columnas de la orden, ¿sí? Del pedido. Por lo tanto, las vamos a ir haciendo crecer, ¿sí? Van a ver que primero lo vamos a programar de una forma, pero después le vamos a ir agregando complejidad. ¿Por qué? Porque si hay un pedido en curso, no se hace otro. ¿Está? Si hay un pedido en curso, no se hace otro.
Entonces vamos a tener que saber si hay un pedido en curso para ver si hacemos, si ejecutamos uno. O sea, el pedido no depende solamente del stock, sino también de que no haya otro pedido dando vueltas. En principio, pero lo vamos a ir haciendo crecer. En principio, podemos decir que si el stock es menor que el stock mínimo, entonces hay que reaprovisionar. Costo de pedido, y si no, no ponemos nada. Lo vamos a dejar así. Yo recién puse comillas, pero si escribimos comillas, lo que va a pasar es que cuando querramos calcular los totales acumulados de los costos, Excel nos va a dar un error. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así, sin nada. Doble clic y claro, a partir de este momento ya empezamos a generar una orden cada semana y eso ya sabemos que es incorrecto. ¿Está? Pero lo vamos a ir haciendo crecer. Vamos a cambiar el momento de pedido, haciendo que no sea estrictamente menor, no hacer un pedido cuando el stock remanente sea estrictamente menor al mínimo, sino menor o igual. Bien. Y acá vamos a ir, en esta otra columna, la columna J, vamos a ir acumulando los costos. Los costos van a ser iguales a el costo de mantenimiento actual, más el costo por faltante, más el costo por orden. Pero también, como el vector se tiene que resolver en dos filas, tengo que ir llevando el acumulado de los costos. ¿Por qué? Porque una cosa que estaría mal es hacer doble clic ahí y sumar al final todo este vector. ¿Está? Acá va a ser la suma de todo este vector. Eso no es correcto, no es una forma, no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque acá tengo que almacenar en memoria o en el disco, en el disco duro, tengo que almacenar de alguna forma los costos totales. Que en este caso no sería mucho problema, porque son 120 valores. Pero puede ocurrir que tengamos que hacer una simulación mucho más grande de varios millones de valores, en cuyo caso no tiene sentido ir guardando esos datos. No solo por el espacio, porque hoy por hoy, si ustedes piensan en desarrollar una simulación de Monte Carlo en una computadora, bueno, el espacio es prácticamente ilimitado si son capaces de no guardar los datos en memoria, sino bajarlos al disco duro. Si pueden ir guardando los datos en el disco duro, el espacio es ilimitado. Pero la velocidad, si hacen eso, la velocidad de su simulación va a bajar, se va a ver dañada, disminuida, drásticamente. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir sumando los costos que vamos calculando en la fila anterior. De esa forma, fila por fila vamos acumulando y al llegar al final tenemos el costo total acumulado de las 120 semanas. Bien, vamos a continuar ahora viendo cómo hacemos para generar o para simular la demora en el reaprovisionamiento del stock. Para empezar, tenemos que ver que cuando se genera un evento de pedido, de nuevo pedido, vamos a tener que generar un número aleatorio para ver
cuál va a ser la demora de nuestra orden. Entonces, vamos a hacer, si el número que está acá, el valor que está ahí, es distinto de 0, generamos un número aleatorio. Y si no, acá sí podemos escribir algún carácter de forma tal de asegurarnos de que ahí no vamos a poner nada. Miren, vamos a hacer guión medio X. Guión medio X. Entonces, si por ejemplo acá ponemos 150 como stock inicial, no hay que generar orden en este momento, entonces nos sale un guión medio X en esa columna. ¿Sí? Y recién acá, cuando el stock cae por debajo de las 10 unidades, generamos un número aleatorio. El problema es que esto, claro, sigue generando números aleatorios, que por ejemplo en la fila 39, a pesar de que en la 38 ya se generó una. ¿Sí? Todas estas no deberían estar. ¿Por qué ponemos una marca? Y no, por ejemplo, no dejamos el 0. Miren, si nosotros dejamos esto vacío, de forma tal que cuando no se genera una orden, el número aleatorio sea 0, lo que va a ocurrir acá es que cuando vayamos a calcular la demora, vamos a hacer buscar, ¿qué cosa? Y lo que teníamos acá, ¿sí? El random que generamos, donde lo vamos a buscar entre los valores mínimos de la distribución de la demora, y que tratando que nos devuelva la demora. Si nosotros hacemos eso, y acá escribimos en el random, le damos la posibilidad a Excel que escriba un 0, entonces el buscar lo va a interpretar como que tiene que buscar este número. Entonces vamos a modificar esto, forzando a que en esta columna de números aleatorios, si no tiene que aparecer un número, que no aparezca un número, que aparezca un carácter. Lo fuerzo. Ah, pero ¿y ahora? Se rompió lo del otro lado. ¿Está? ¿Se rompió? Sí, claro. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un número, tenemos que buscar o tenemos que generar una demora solamente si acá hay un número aleatorio, si acá hay un número. Entonces, vamos a reescribir las condiciones de esta función diciendo, esto lo corto, lo voy a cortar diciendo, si es número este valor de acá, si es número, entonces busco el valor en la tabla. Y de lo contrario, no pongo nada. Entonces ahora, haciendo doble clic, ven que solamente estamos calculando una demora cuando acá hay un número aleatorio. Pero a esto le falta todavía, ¿no? Porque habíamos dicho que si ya estábamos generando, si ya habíamos generado una orden, por ejemplo en este caso, no debemos continuar. ¿Está? ¿Y cómo podemos hacer eso entonces? Bueno, podemos arrancar
pensando desde la generación de los random directamente, diciendo, bueno, si en la demora viene algún número, quiere decir que ya se generó un pedido. Entonces yo no calculo nada. ¿Está? Y ahí ahora vamos a hacer esa modificación, primero en este cálculo. Y para hacerlo igual que en el PowerPoint, acá en la demora, vamos a sacar este carácter, permitiéndole que tome el valor 0. Porque de cualquier forma, un valor de 0 quiere decir que el pedido ya llegó, por lo tanto podría ejecutar otro. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer acá para generar un número aleatorio es lo siguiente. Corto esto y lo primero que hago es preguntar, ¿viene un pedido en curso? ¿Hay un pedido en curso? ¿Cómo detecto si hay un pedido en curso? Bueno, la demora de la fila anterior tiene que ser distinta de 0. Si la demora de la fila anterior es distinta de 0, entonces no hago nada. No genero un random. No debo generarlo. Ahora, si es igual a 0, sí puedo generar un número aleatorio. Si es igual a 0 y hay una orden y hay un pedido de orden, entonces genero el número aleatorio. Doble clic. Entonces fíjense cómo acá ya se empieza a acomodar. Acá esta parte ya se empezó a acomodar. Por ejemplo, aquí se generó un número random. Calculamos la demora en 2 semanas. En la próxima iteración, la próxima semana, erróneamente se genera una nueva orden. Erróneamente se genera una nueva orden, pero ya no se genera un número aleatorio. ¿Qué nos faltaría hacer? Nos faltaría ajustar el valor de la demora, porque en la semana 5 hicimos un pedido que iba a demorar 2 semanas, en la semana 6, entonces ese pedido que está en curso tiene que demorar 1 semana. Así que vamos a agregar una condición más. Vamos a agregar una condición más. Voy a cortar este código, esta formulita de acá, y ahora voy a decir, sí, la demora de la semana anterior, sí, la demora de la semana anterior es mayor que 0, quiere decir que hay un pedido en curso, mayor que 0 o distinto de 0, quiere decir que hay un pedido en curso, por lo tanto voy a restarle 1 a ese valor. Y si eso es falso, quiere decir que no hay pedidos en curso, entonces me fijo en la columna de los random a ver si tengo que generar un pedido. Y cierro el último, el sí que acabo de agregar, enter, y ahora doble clic hacia abajo, y fíjense que ahora esto se empieza a acomodar. ¿Por qué? Mientras el stock es alto, no se generan pedidos. En esta fila, en la fila de la semana 4, se genera un pedido porque el stock cayó por debajo del stock mínimo. Se genera un pedido, se genera un número de random, calculamos la demora, 3 semanas. Pasamos a la semana siguiente, donde ya no se genera un nuevo random y la demora cae 1 unidad.
Y lo mismo para esta otra. Entonces esta columna de demora y generación de randoms ya está, ya la logramos acomodar. ¿Qué nos falta? Nos falta ajustar el stock para saber cuando tenemos stock disponible, sumarlo acá. Y nos falta ajustar la orden para que no se genere todo el tiempo. Lo del stock es más fácil para saber cuándo vamos a tener el stock disponible. Nos fijamos, hacemos si la demora de la semana anterior es igual a 1, quiere decir que la semana actual me va a llegar el pedido. Y de lo contrario, no pasa nada. Doble clic. Y ahí vemos que, por ejemplo, acá se hace un pedido que va a demorar 3 semanas, 2, 1, y esta semana está disponible. Acá en la semana 8 hacemos otro pedido que va a demorar 2 semanas, 1 semana, en la semana 0 está disponible. Y así sucesivamente. Si acá si acá cambiáramos el valor y pusiéramos, no sé, 8, 9, fíjense cómo acá, en esta fila, generamos un pedido que va a demorar 9 semanas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y en la 0 apareció. Decíamos entonces que tenemos que empezar a revisar también cuándo podemos generar una orden. Si hay órdenes en curso, no tenemos que volver a generar. Por ejemplo, en este caso, acá hay una orden en curso, acá hay una orden en curso, no deberíamos volver a generarla. ¿Por qué no? ¿En qué me molesta esto que se vayan generando? Y que el total de costos acumulado está siendo erróneo, ¿sí? Si bien esta parte ya está funcionando bien, la simulación de la demora de las órdenes ya está funcionando bien y lo único que nos falta hacer es agregarlo al stock, tenerlo disponible. Después vamos a tener que ajustar esto también porque nos está generando costos que en realidad no existen. Entonces, para darle más un orden un poco más lógico, primero ajustemos el stock. Y eso arranca acá, en las ventas. Cuando nosotros calculamos o determinamos cuánto íbamos a vender, consideramos solamente el stock remanente de la semana anterior. Bueno, ahora debemos considerar también el stock que nos llega esta semana. Entonces se lo vamos a sumar como toda la cantidad de unidades que tenemos disponible para vender. Y luego tenemos que reajustar el stock remanente como el stock de la semana anterior menos las ventas más el disponible esta semana. O si prefieren que le demos un orden un poco más lógico todavía, el stock remanente es el stock que teníamos la semana anterior más el que llegó esta semana menos las ventas de esta semana. Doble clic y ahí todo se va acomodando. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, fíjense, ¿qué tenemos? Analicemos esta parte, a ver si ya está funcionando. Stock inicial 30. Primer día,
Primera semana, perdón, la demanda es de 6, la venta 6 baja a 24, luego baja a 18, baja a 13, finalmente bajan en la semana 4 a 8. Como el stock remanente es menor que el stock mínimo, generamos una orden de reaprovisionamiento que va a demorar 3 semanas en llegar. Seguimos vendiendo. Acá ya el stock remanente llegó a 3, acá nos quedamos sin stock. Y en la semana 7, la demanda es de 7, pero como ya no tenemos stock remanente de la semana anterior, pero como esta semana llegó el pedido y nosotros dijimos que el reaprovisionamiento llega el lunes, lo tenemos disponible esa semana. Entonces podemos vender las 7 unidades y nos quedan 8. ¿Está? Y aquí se debería haber generado, acá se debería haber generado acá ya se debería haber generado un nuevo pedido. Esto hay que revisarlo. ¿Sí? Acá hay que revisar un poco. Bueno, lo que nos queda entonces es no generar una nueva orden si ya hay una en camino, y eso lo vamos a hacer muy simple. Vamos a copiar esto, a cortarlo, perdón, y vamos a decir, sí. ¿Cómo sé si hay una orden en camino? Y porque este número es distinto de 0. En estos casos va a ser, puede ser mayor que 0 solamente. Si este número es distinto de 0, entonces quiere decir que hay una orden en camino, por lo tanto, no tengo que generar una nueva. Pero de no ser así, sí tengo que generar sí me tengo que fijar en el stock para, para ver si tengo que hacer un pedido nuevo. Lo hacemos correr y ahí vemos qué pasa. Bueno, entonces, una cosa que habría que revisar es eso que veíamos recién, que por ejemplo en este caso, que veníamos con stock 0, pero justo llegó un pedido esta semana, la demanda es tal que el stock remanente de la semana vuelve a caer por debajo del mínimo y acá no se genera. ¿Por qué? Porque la que manda es la condición de que ya venía un pedido. Recién notábamos que cuando llega un pedido y la demanda de ese día es tal que combinado con el stock disponible, a ver si encuentro algún caso, la demanda de ese día combinado con el stock remanente más lo que llega es tal que se debería generar un nuevo pedido. Recién notamos que esa situación no se estaba cumpliendo. Por ejemplo, en esta fila de acá, en la semana 24, el stock de la semana 23 es 0, la semana 24 tenemos una demanda de 7, como estamos considerando que tenemos estos 15 disponibles, los vendemos, y el stock remanente nos queda de 8, y acá no se genera una nueva orden. Y debería generarse una nueva orden. ¿Qué pasa? Nosotros acá dijimos como condiciones, como condiciones de contorno, que el stock se cuenta al final de la semana I y está disponible al comienzo de la I+1. Entonces, lo que deberíamos hacer en realidad es no considerar en la semana I que esa semana, si esa semana llega a un stock por un pedido, sino eso considerarlo en la I+1.
Entonces, en vez de apuntarle al disponible de esta semana, lo deberíamos apuntar al de la I menos 1. ¿Sí? Corremos al disponible, digamos, una semana más hacia abajo. Y si hacemos eso, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en este caso, miren, en la semana 11, perdón, en la semana 10 se hace un pedido que va a demorar 2 semanas en llegar. Entonces, como los pedidos se hacen los viernes, acá contamos la primera semana, acá contamos la segunda, y estos 15 están disponibles para la próxima semana. Porque son 2 semanas enteras lo que demora el pedido en llegar. Entonces está disponible recién acá. Ahora, como el stock, con lo que veníamos con lo que traía la orden, más el remanente, menos la demanda, se iguala al stock mínimo, ahí se genera la nueva orden. Y ahora esto sí funciona como debería funcionar. Funciona como esperábamos. Lo único que nos faltaría entonces en esta simulación es validar el caso donde la demanda sea 0. Donde la demanda puede ser 0. Eso todavía nos está faltando, lo vamos a dejar para el próximo ejercicio. Pero bueno, no quería dejar pasar eso. Con estas cosas lo que suele ocurrir cuando cometemos algún error es que aparezcan referencias circulares, que fue lo que me pasó a mí hace un rato, donde en Excel nos dibuja una flecha que involucra varias celdas de la misma fila. Es cuando le pedimos una referencia circular, ocurre cuando le pedimos a Excel que calcule un dato con ciertos valores de otras celdas, pero en esas celdas, para calcular una de esas celdas, necesita el primer dato. ¿Sí? Ahí se genera una referencia circular